Entonces, bueno, vamos a disponernos para el tiempo de la palabra. Hoy vamos a continuar con esta serie que hemos venido desarrollando sobre la expresión los unos a los otros. Hemos dicho ya en múltiples oportunidades de que en la Biblia hay más de 50 mandamientos donde aparece la expresión los unos a los otros o unos con otros. Y eso nos enseña la importancia que tiene la vida en comunidad. El cristianismo no fue diseñado para vivirlo de manera aislada. Muy por el contrario, el cristianismo fue diseñado para vivirse en comunidad. Y saben que, hermanos, en medio de esta generación que es cada vez más individualista, cada vez más narcisista, cada vez más enfocada en ella misma, en su ego, en el amor propio y demás, los cristianos estamos llamados a vivir de manera contracultural. Los cristianos estamos llamados a ser los más interesados en tener buenas relaciones interpersonales, los más interesados en amar a nuestro prójimo, aun si nuestro prójimo no nos ama de igual manera a cambio. Y es muy importante eso. Hemos visto a lo largo de esta serie que debemos amarnos los unos a los otros, debemos exhortarnos los unos a los otros, debemos soportarnos con paciencia los unos a los otros, debemos perdonarnos si nos hemos ofendido los unos a los otros, debemos animarnos, debemos confesarnos nuestras faltas, debemos orar los unos por los otros, no debemos juzgarnos en asuntos de opinión, no debemos consumirnos los unos a los otros, no debemos quejarnos los unos de los otros, y todo hace parte de una larga lista de mandamientos que el Señor ha dejado en su palabra para que sepamos cómo debemos vivir en comunidad. Hace 8 días nuestro hermano Miguel nos estuvo compartiendo acerca de que debemos hospedarnos los unos a los otros sin murmuraciones. Y lo que vamos a ver hoy tiene mucho que ver con lo que fue el mensaje anterior. Porque hospedarnos no solamente tiene que ver con recibir a alguien en nuestra casa familiar o en nuestro hogar. Hospedarnos también tiene que ver con la manera como nosotros recibimos a alguien en la iglesia. Aquí dentro de la congregación, dentro de su iglesia, usted debe ser hospedador. Usted debe ser una persona que se preocupe porque la persona que nos visita por primera vez se sienta bien atendida, realmente esa persona pueda ver en nosotros el amor de Cristo reflejado. Y eso tiene que ver con un atributo que la Biblia misma nos enseña que se conoce como la benignidad. La benignidad es la capacidad de ponernos en el lugar de la otra persona y ser amables con ellas. Tratarla de la manera en que Dios nos ha tratado a nosotros en Cristo Jesús. Y eso hace parte del fruto espiritual y hace parte también de lo que el Señor quiere que vivamos los unos con los otros. Vamos a mirar Efesios capítulo 4, versículos del 31 al 32 y comenzamos este tiempo con oración. Efesios 4:31 dice: quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Antes, sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Vamos a orar para pedir la dirección del Señor. Padre, te damos muchas gracias, Señor, por permitirnos llegar a este mensaje número 15 de la serie Los unos a los otros. Padre, ayúdanos a recordar que todo esto que estamos aprendiendo no es simplemente para llenar nuestras cabezas con información. Todo lo que estamos aprendiendo, Señor, es para que podamos llevarlo a la práctica, para que sea evidente entre nosotros que nos amamos como tú nos has amado, para que sea evidente y el mundo pueda reconocer que en la Iglesia Bíblica Bautista El Faro mora el amor de Cristo en cada creyente, en cada miembro, en cada persona que asiste. Ayúdanos, Señor, a poder crecer en la manifestación de tu amor para con nuestro prójimo. Ayúdanos a recordar, Señor, que el amor no debe quedarse en palabras, no debe quedarse en promesas,
El amor debe demostrarse con hechos y en verdad. Ayúdanos, Dios, a poder hacer todo en dependencia de tu Espíritu Santo y ayúdanos a aplicar correctamente este pasaje a nuestras vidas. Que podamos ser conscientes, Señor, que tú no nos estás dando una sugerencia, no nos estás dando una opción para escoger si lo hacemos o no. Tú nos estás dando mandamientos bíblicos donde tú demandas de nosotros que nos movamos a la acción. Tú demandas que hagamos algo. Nos estás ordenando por medio de tu palabra que seamos benignos unos con otros. Ayúdanos a obedecer este mandamiento, ayúdanos a entenderlo y que tu Espíritu Santo, Señor, sea trayendo luz a nuestras vidas en esta mañana. Te lo pedimos, Señor, todo en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Muy bien, hermanos, entonces Efesios capítulo 4, siempre es importante cuando estamos estudiando un versículo bíblico el poder examinar el contexto. ¿Cuál es la idea que se viene desarrollando precisamente para no equivocarnos en la interpretación, para no sacar de su contexto un pasaje y olvidarnos de la idea general del autor? Si miramos Efesios capítulo 4, versículos antes, viene el apóstol Pablo hablándole a una iglesia, probablemente como la nuestra, en tamaño. Esta iglesia le está diciendo el apóstol Pablo lo que es la nueva vida en Cristo. Los primeros 3 capítulos del libro de Efesios se enfocan en nuestra identidad en Cristo. Y luego, desde el capítulo 4 en adelante, vemos que viene el ahora qué. Ahora que he sido escogido, santo, amado en Cristo Jesús, ¿ahora qué? Ahora, ¿cómo debo vivir mi vida práctica? Y vemos ahí en Efesios 4, verso 17, que el apóstol Pablo empieza a decir el requerimiento de esa nueva vida en Cristo. Dice verso 17, esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales, después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo. Entonces aquí vemos que el apóstol Pablo le está diciendo a esta iglesia, ustedes ya no deben ser como los demás gentiles. Debe haber una diferencia radical, sustancial, entre ustedes y los gentiles que no conocen a Dios. Entre aquellos que no han experimentado ese nuevo nacimiento, esa nueva identidad que Cristo nos ofrece. Y si seguimos leyendo, nos damos cuenta que el apóstol Pablo empieza a mostrar lo que es el principio del reemplazo. Mientras que los que no conocen a Dios viven viciados conforme a los deseos engañosos, los cristianos o los que conocemos a Dios debemos renovarnos en el espíritu de nuestra mente. Mientras los gentiles o los que no conocen a Dios hablan con mentiras, los cristianos debemos hablar siempre con la verdad, aunque eso muchas veces nos cueste. Mientras los gentiles pecan cuando se airan, los cristianos podemos evitar que el sol se ponga sobre nuestro enojo. Y hay instrucciones para eso. Mientras los gentiles hurtan para obtener sus cosas materiales, los cristianos debemos trabajar duro, no solo para nosotros, sino también para compartir con los que tienen necesidad. Mientras los gentiles hablan con palabras corrompidas, palabras que hacen daño, los cristianos debemos hablar con palabras que sanan e imparten gracia a los oyentes. Esa es la idea que viene desarrollando el apóstol Pablo en este pasaje. Y luego vemos en el versículo 31 que él dice, quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Antes, sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Entonces, hermanos, lo primero que podemos aprender de este pasaje es que a Dios le interesa tu actitud hacia otros.
Primer punto en esta mañana: Dios le interesa tu actitud hacia otros. Tenemos que sacarnos de la cabeza la idea de que el cristianismo es un asunto privado, que solamente tiene que ver conmigo y Dios. No, lo que vemos en la Escritura es que cuando alguien se convierte a Cristo, es capacitado por Dios, es sellado por el Espíritu Santo para que ahora sus relaciones interpersonales puedan ser transformadas. Para que ahora él pueda vivir evidenciando hacia otros el amor de Cristo Jesús. El cristianismo es profundamente relacional. Y por eso vemos que aquí el apóstol Pablo les está advirtiendo a estos cristianos, a una iglesia, porque era la iglesia de Éfeso a la que le está escribiendo, y les dice: quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia, y toda malicia. Antes, sed benignos unos con otros. Lo primero que vemos que dice el apóstol Pablo es que hay que quitar algo. La palabra quitar tiene que ver con despojarnos de algo, con rechazarlo totalmente, con apartarnos de eso. Y dice que lo primero que tenemos que quitarnos es toda amargura. ¿Saben que el diccionario define amargura como el sentimiento de tristeza mezclado con resentimiento o frustración y pesimismo, generalmente duradero y ligado a una fuerte desilusión? Eso puede pasar en la vida de un cristiano. Un cristiano puede llegar a estar amargado. De lo contrario, no sería necesario este pasaje. ¿Para qué decirle a los cristianos que quiten toda amargura si ellos nunca están amargados? Hay momentos en que puede llegar la amargura a la vida del creyente. Y es importante, hermanos, tener presente que Dios no se agrada de un corazón amargado. Dios quiere que cuando la amargura llegue a nosotros, seamos intencionales en quitarla de nosotros, porque además, aunque podamos ocultar la amargura de otros, Dios es omnisciente. Si Dios es omnisciente, eso quiere decir que Él conoce aún cada pensamiento, aún cada sentimiento que yo estoy anidando en mi corazón. El Señor lo conoce. Si yo estoy amargado, Dios lo sabe. Y Dios no se deleita en la amargura, porque hermanos, si somos creyentes en Cristo Jesús, hemos recibido toda bendición espiritual, dice en el capítulo 1 de Efesios. Y si yo he recibido tal bendición de tal magnitud, no hay realmente una razón válida por la cual yo esté amargado en esta vida. Saben que en Oseas capítulo 12, ese es un texto donde podemos ver cómo desde el Antiguo Testamento el Señor examina el corazón de su pueblo. Oseas capítulo 12, en el versículo 14, dice ahí: Efraín, y está hablando de la tribu, ha provocado a Dios con amarguras. Por estar amargados, provocaron a Dios. Dios estaba molesto por la amargura que había en esta tribu. Por tanto, dice ahí, hará caer sobre él la sangre que ha derramado, y su Señor le pagará su oprobio. Tremendo eso. Lo que provocó al Señor en este pasaje fue la amargura de los cristianos que estaban ahí en la tribu de Efraín. Entonces, la amargura es un asunto muy serio. Ahora, no solamente en el Antiguo Testamento vemos que se nos advierte. De hecho, en el Nuevo Testamento, cuando vamos al libro de Hebreos, vemos que la amargura se define precisamente como una raíz. Y la idea de una raíz quiere decir que puede crecer. La raíz es la base de las plantas. Y cuando la raíz crece, hay un tallo, ¿cierto? Y ese tallo luego da lugar a unas hojas, y esas hojas dan lugar a un fruto. Entonces, si no tenemos cuidado, la amargura puede crecer, puede estar haciendo mella en nuestro corazón al punto que estemos experimentando luego frutos amargos en nuestra vida. Hebreos capítulo 12, en el versículo 15, dice ahí la palabra del Señor: mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe, y por ella muchos sean contaminados. Ahí podemos ver el aspecto relacional de la amargura. Si yo estoy amargado, probablemente yo voy a amargar a mi prójimo. Probablemente yo voy a hablar mal de alguien, y al hablar mal de esa persona voy a contaminar a otros. La amargura es una raíz.
que puede hacer mucho daño, puede hacer que muchos sean estorbados y que muchos sean contaminados. Entonces tenemos que examinar nuestro corazón y mirar si hay algo que de pronto esté causando en nosotros cierta amargura. Hermanos, hay muchas razones por las que un cristiano puede llegar a estar amargado. Hay cristianos solteros que de pronto están amargados porque no han encontrado una persona para su vida. Vivir un periodo de tiempo en una soltería indeseada puede ser causa de amargura para muchos creyentes. Incluso también hay personas que están casadas, viven en un matrimonio conflictivo, muchas tensiones ahí en el hogar, que también viven amargados, que dicen, no, yo tomé una mala decisión al casarme, realmente esta persona no es la que más debía haber escogido y ahora estoy sufriendo las consecuencias, y muchos pueden llegar a estar amargados por eso. También a veces la amargura puede llegar por una situación económica difícil. Es que estoy intentando emprender un negocio y cada vez que el negocio va levantando, ¡pum!, pasa algo, una situación, una deuda, un problema, y eso puede traer también amargura al corazón. A veces la amargura puede llegar por problemas de salud. Personas que están batallando con una enfermedad que puede llegar a ser dolorosa y que ese dolor, esa angustia genera amargura en el corazón. A veces la amargura puede ser fruto también de los conflictos en nuestras relaciones interpersonales. Es que ese hermano no me saludó, es que me miró rayado, es que yo creo que no le caigo bien. Y cuando vemos a una persona con la que tal vez tenemos ese tipo de conflictos, muchas veces el corazón siente amargura. Hay personas también que llegan a sentir amargura por exceso de trabajo, porque todo el tiempo está el jefe ahí diciéndole, por favor, envíeme un informe, necesito que haga esto, necesito que trabaje más de lo que es su horario habitual. O a veces también por ausencia de trabajo, el lado opuesto. No, es que no consigo trabajo, es que paso hojas de vida y nadie me llama. Y alguien puede llegar a experimentar amargura en su corazón. También algo que puede pasar en el corazón del creyente es la falta de perdón. La falta de perdón puede estar presente haciendo que alguien esté temporalmente amargado en su corazón. Y todo eso hace parte de lo que puede llegar a convertirse en una raíz de amargura, que luego pueda estorbar y hacer tropezar a muchos. Por eso, si miramos ahí en Efesios capítulo 4, verso 31, dice, quítense de vosotros toda amargura. No simplemente amargura, toda amargura. Porque la amargura puede tener múltiples motivos, pero independientemente de la razón por la cual yo esté amargado, yo debo quitar eso de mí. Quitar toda amargura. Ahora usted se preguntará, bueno, pastor, pero si yo logro identificar que hay amargura en mi corazón, ¿qué debo hacer? ¿Cómo hago para dejar de estar amargado? ¿Será que si me tomo un vasito de agua con azúcar se me quita? ¿Será que esa es la cura para la amargura? Pero hermanos, la respuesta nos las da el mismo pasaje. El mismo pasaje nos está diciendo, quítense de vosotros toda amargura, pero no solo eso. Dice en el verso 32, antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. En otras palabras, hermanos, la amargura, sea cual sea su origen, sea cual sea el motivo, es exceso de yo. Es exceso de pensar en mí mismo. Mientras que la benignidad, la misericordia y el perdonarnos unos a otros, por así decirlo, es exceso de Dios en nuestra vida. Lo que yo tengo que hacer es quitarme a mí mismo del trono de mi vida, quitar la amargura de mi corazón y centrarme en bendecir a otros. Centrarme en el bienestar de los demás. Y hermanos, cuando dejamos de pensar todo el tiempo en nosotros mismos, en nuestras preferencias, en lo que consideramos más importante para nosotros y empezamos a poner la mirada en los demás, vamos a darnos cuenta cómo el Señor empieza a colocar en nosotros un deseo de amor genuino por el prójimo. Hermanos, saben que la benignidad
Es un atributo de Dios. Es uno de sus atributos comunicables. Es algo que el Señor ha decidido compartir con nosotros. Miren lo que dice Salmos capítulo 135. Salmos capítulo 135, en el versículo 3, dice ahí la palabra: alabad a Jah, porque Él es bueno. Cantad salmos a su nombre, porque Él es benigno. Dios es benigno, hermanos. Cuando usted pone en práctica la benignidad con su prójimo, usted se parece a Dios. Usted está reflejando que es un hijo de Él. Qué tremendo eso. La benignidad tiene que ver con la manera como nosotros tratamos a nuestro prójimo, y no solamente con la forma como tratamos a los que nos tratan bien. Porque ahí es donde está la diferencia. Alguien podría decir: pero yo conozco gente del mundo que es amable, que es benigna en su trato, una persona muy suave, muy cordial, muy respetuosa. Pero esa persona, si no tiene a Cristo, no puede ser suave y cordial con el que le ofende. No puede ser suave y cordial con aquel que le hace daño. Pero los cristianos, capacitados por el Espíritu Santo de Dios, tenemos la capacidad de amar y de ser benignos aún con aquellos que nos ofenden, aún con aquellos que se declaran nuestros enemigos. Vamos a verlo, Lucas capítulo 6. Lucas capítulo 6, en el versículo 35, dijo ahí nuestro Señor Jesucristo: amad pues a vuestros enemigos y haced bien y prestad, no esperando de ello nada, y será vuestro galardón grande y seréis hijos del Altísimo, porque Él es benigno para los ingratos y malos. ¿Qué tenemos que hacer para ser hijos del Altísimo según ese texto? Ser benignos para con los ingratos y malos. Hermanos, hay un dicho popular que dice: hijo de tigre sale pintado, ¿cierto? Si nosotros decimos ser hijos de Dios, la pregunta es: ¿hay pintas de benignidad en ti? ¿Hay pintas de amabilidad? No solo con el que te trata bien, con el ingrato. Hay gente que dice: no, yo no puedo tolerar, lo peor que puede existir es una persona desagradecida. Pero aquí vemos a Dios siendo benigno con un ingrato. Dios siendo benigno con alguien malo. Y nosotros, si decimos ser hijos de Dios, deberíamos también poder amar y poder ser benignos con personas así. De pronto usted me dirá: bueno, pastor, pues yo me considero una persona amable. Si a mí alguien me trata bien, yo lo trato mejor. Yo soy una persona que me gusta ser cordial, me gusta ser atento, y yo hago eso. Pero el punto es que ser amable o ser benigno con el que te trata bien no es el punto de la enseñanza. El punto aquí es cómo tratas tú a aquel que es ingrato contigo. ¿Cómo tratas tú a aquel que es malo contigo? Aquel que te ofende, aquel que se declara tu enemigo. ¿Cómo lo tratas? ¿Le devuelves mal con mal? ¿Le respondes con la misma moneda? ¿O tú tienes la capacidad de ser benigno? De ser benigno a pesar de lo que esa persona es, porque Dios así ha sido benigno y ha sido bondadoso contigo. Hermanos, si queremos aprender acerca de este aspecto de la benignidad, es muy importante que pongamos nuestra mirada en Cristo Jesús. Si hay una persona que realmente vivió la benignidad en su máxima expresión, esa persona es nuestro Señor Jesucristo. Saben que uno de los episodios más representativos de la vida de Jesús fue precisamente cuando Él lavó los pies de sus discípulos. Y dentro de ese grupo de personas a las que Él le lavó los pies, había un personaje que el Señor sabía que lo iba a traicionar. No fue que el Señor por ignorancia le lavó los pies porque no sabía. Él estaba dentro del grupo, parecía cristiano, y luego el Señor se dio cuenta que no lo era. No, desde el principio Dios sabía que Él lo iba a entregar. Y aún así no restringió su benignidad con Él. Miren lo que dice Juan capítulo 13. Juan capítulo 13, versículo 10, dice: Jesús le dijo: el que está lavado
no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio. Y vosotros limpios estáis, aunque no todos. Tenía claro que ahí había uno que no estaba limpio. Verso 11, porque sabía quién le iba a entregar. Por eso dijo, no estáis limpios todos. Así que después que les hubo lavado los pies, tomó su manto, volvió a la mesa y les dijo, ¿sabéis lo que os he hecho? Vosotros me llamáis maestro y señor, y decís bien, porque lo soy. Pues si yo, el Señor y Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros. Porque ejemplos he dado, para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. El Señor Jesús lavó los pies de sus discípulos, incluyendo al hijo de perdición, incluyendo a Judas, para darnos ejemplo. Para que usted no sea de las personas que dice, yo solo amo a los cristianos, los que no son cristianos de lejitos. No, Jesús amó a un inconverso. Jesús le lavó los pies a un traicionero, sabiendo que lo iba a traicionar. Y aún así puso en evidencia el amor cristiano, el amor de Dios. Hermanos, lavarnos los pies implica estar dispuestos a hacer cosas incómodas, incluso cosas que pueden llegar a ser desagradables por amor a los demás. Yo creo que una de las cosas que más ha hecho daño a nuestra sociedad es la distorsión del concepto de amor. Mucha gente entiende de que el amor es algo romántico, es algo conveniente, sentimental, que el amor está lleno de azúcar, flores y muchos colores. Es como la idea bonita y romántica del amor. Pero cuando vamos a la palabra de Dios, como decía nuestra hermana Yesida al principio, el amor es sufrido. El amor cristiano es sufrido. El amor es benigno, es amable con aquel que te ofende. Ese es el amor cristiano. El amor cristiano no busca lo suyo. No tiene envidia, no es jactancioso. No se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Ese es el verdadero amor. No es lo que Disney dice. No es lo que las películas nos han hecho creer, no. El verdadero amor es que usted esté dispuesto a lavarle los pies al que usted sabe que lo va a traicionar. Al que usted sabe que es su enemigo. Al que usted sabe que si tuviera la oportunidad de clavarle una estaca, lo haría. Eso es amor cristiano. Y eso es el desafío que tenemos como iglesia. Porque el verdadero amor nos va a costar, hermanos. El verdadero amor no va a ocurrir de forma espontánea, sentimental, no. El verdadero amor requiere de nosotros sacrificio. Requiere sacrificio. Entonces déjame preguntarte a manera de aplicación en este primer punto. ¿Cómo lidias tú con la amargura? No me digas que no tienes amargura, porque si dices eso, estás haciendo que el pasaje sea innecesario para ti. Cuando la amargura llega a tu vida, sea porque un plan no salió como tú lo tenías planeado, o porque de pronto tu situación económica no es la mejor, o porque llegas a enfrentar un problema de salud, ¿cómo lidias con eso? ¿Tú atesoras la amargura en tu corazón? ¿Permites que eche raíz, que crezca, que se vuelva un tallo fuerte en tu corazón y andas por ahí amargado, haciendo tropezar a otros? ¿Esa es tu forma de lidiar con la amargura? ¿O estás siendo diligente, como dice el pasaje, en quitar, en despojar de tu corazón toda amargura, independientemente de la raíz, independientemente de la fuente de esa amargura? Y todo lo que menciona ahí en Efesios 4, en últimas, es el resultado de la amargura. Cuando habla ahí del enojo, la ira, la gritería, la maledicencia y toda malicia, eso sucede en el corazón de una persona que está amargada. Entonces, ¿cómo lidias con eso? ¿Sabes cómo despojarte de esa amargura? ¿O simplemente le estás dando cabida en tu corazón? También pregúntate, ¿tú estás trabajando en reflejar la benignidad, la misericordia y el perdón de Cristo a otros? ¿Cómo tratas a los ingratos en tu vida? ¿Hay ingratos en tu vida? Hay personas que tú
te has molestado porque no han sido agradecidas cuando tú les has dado algo, ¿cómo los tratas? ¿Cómo tratas a las personas que no te pueden aportar nada? Personas que no te pueden pagar los favores que tú les haces. ¿Cómo los tratas? Es una buena pregunta. ¿Cómo tratas a los que son malos contigo? Los que abiertamente te quieren traicionar, te quieren hacer daño. ¿Tú pagas mal con mal? ¿O tienes la capacidad de vencer el bien vencer el mal con el bien, como dice el apóstol Pablo? Hermanos, acabamos de cantar hace un minuto o hace un tiempo en la alabanza, cantamos: por la bondad de Jehová no hemos sido consumidos. Por la bondad de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus bondades. La pregunta para ti es: ¿tú tienes esa misma bondad? La bondad por la que tú no has sido consumido es la bondad que tú le das a tu prójimo, especialmente cuando te hacen daño, especialmente cuando te hieren, porque es ahí donde se pone a prueba realmente el fruto del Espíritu, en los momentos de dificultad, en los momentos de tensión. Hermanos, es muy importante que nos examinemos. La benignidad es un atributo divino y por lo tanto los hijos de Dios deberíamos tenerlo profundamente arraigado en nuestro corazón. Lo segundo que podemos aprender de este pasaje hoy es que la benignidad se cultiva en nuestro ser. La benignidad se cultiva en nuestro ser. Miremos Efesios 4, verso 32, dice: antes sed benignos. Nótese que el pasaje no dice antes háganse benignos o antes practiquen la benignidad. No, el enfoque de Pablo está en el ser. Antes sed benignos, sean benignos, que nazca de adentro, que sea algo genuino, auténtico, no simplemente que lo hagan por aparentar. Saben que hace un tiempo empezamos justamente los miércoles a estudiar una nueva serie que llamamos El Nivel de Ser. Nosotros necesitamos ser benignos. No simplemente hacer benignidad, no simplemente practicar, necesitamos ser benignos, que salga de nuestro interior, de nuestra comunión con Dios, el desear el bien del otro. La benignidad es un asunto interno que se cultiva en nuestro ser. Y de hecho, la Biblia nos enseña que la benignidad es fruto del Espíritu Santo. Es fruto del Espíritu Santo. Miremos Gálatas capítulo 5. Gálatas capítulo 5, versículos del 22 al 23. Ahí vemos la descripción de todos los aspectos del fruto del Espíritu. Gálatas 5, 22 dice: mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, y ahí aparece benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. La benignidad es parte del fruto del Espíritu. Hermanos, yo creo que este aspecto de la benignidad, yo me atrevería a decir que es tal vez uno de los temas más subestimados o uno de los temas incluso más ignorados en el contexto cristiano. Pero la Biblia nos está enfatizando acá de que la benignidad es la evidencia de alguien que tiene al Espíritu, que anda en el Espíritu, porque el fruto del Espíritu es ese. Y es muy importante eso. Es lamentable ver cristianos que están peleando por cualquier cosa, a veces hasta por asuntos doctrinales que no son de primer orden. Y lo podemos ver a veces en las redes sociales, gente atacándose unos a otros. Y uno dice: ¿dónde está la benignidad ahí? ¿Dónde está el pueblo que ha recibido un trato afable de parte de Dios? ¿Cómo es posible que nos tratemos o nos consumamos unos a otros, como estudiamos también en un mensaje anterior? La benignidad es muy importante en todas nuestras relaciones interpersonales, incluso en el hogar. En el hogar necesitamos esposos y esposas que puedan ser benignos. Miremos lo que dice Colosenses capítulo 3. Colosenses capítulo 3, versículo 19.
Colosenses 3:19 dice ahí: maridos, amad a vuestras mujeres y no seáis, ¿qué? Ásperos con ellas. Y no seáis ásperos con ellas. En otras palabras, maridos, traten a sus esposas con benignidad. Traten a sus esposas de manera amable. Si hay algo que hiere profundamente el corazón de una esposa, es que la hablemos de manera áspera. Es que la forma en que la tratemos no sea como vaso frágil, sino más bien como una lija, áspero. Ese trato puede destruir el corazón de una mujer. Puede hacer que una mujer se sienta profundamente triste, amargada en su corazón por causa del trato insensible que su esposo le da. Tenemos que tener mucho cuidado. Los esposos que estamos acá, tenemos una responsabilidad delante de Dios y es tratar a nuestras esposas de manera amable, de manera benigna, de manera que refleje el trato que Dios ha tenido con nosotros. Y es muy importante. Ahora, no solamente los esposos. Primera de Pedro capítulo 3 también vemos que se le habla a las mujeres, a las esposas. Primera de Pedro capítulo 3 versículos del 1 al 4 dice ahí: asimismo vosotras mujeres estad sujetas a vuestros maridos, para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas, considerando vuestra conducta casta y respetuosa. Vuestro atavío no sea el externo, de peinados ostentosos, de adornos de oro o de vestidos lujosos, sino el interno, el del corazón, en el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible que es de grande estima delante de Dios. Las esposas que realmente quieren ganar a sus esposos, la mejor forma de hacerlo es con un trato afable y apacible. Y es curioso porque el mundo le ha enseñado a las mujeres que si quieren ganar a sus esposos, tienen que lucir bien, tienen que ser 90, 60, 90, tienen que maquillarse muy bien, tienen que lucir hermosas externamente todo el tiempo. Pero el enfoque que vemos acá que Dios le está dando a las esposas es: lo que va a hacer que tú ganes a tu esposo no es tanto el atavío externo, más bien lo que va a hacer que tú le ganes es el trato que tienes con él. Si usted trata a su esposo de manera afable y apacible, usted va a ver que realmente Dios empieza a hacer una obra en él. Y por consecuencia, como el matrimonio es una unión especial, va a ver que también su esposo empieza a tratarla mejor. Entonces es muy importante eso, hermanos. Saben que vivimos en una cultura donde nos han enseñado que somos santandereanos y que los santandereanos hablamos así seco, tosco y decimos las cosas como son y somos directos y nada de suavecito, ni de cordial, ni de amable, no. Pero saben que nuestra identidad en Cristo no es ser santandereanos, ni santandereanas, las mujeres. Tu identidad en Cristo es que eres hijo del Dios Altísimo. Tú eres hijo del Dios que trata de manera benigna a los ingratos y malos. Por lo tanto, como hijo de Dios, tú puedes tener un trato cordial con tu prójimo. Tú puedes ser amable, esposo. Tú puedes ser amable con tu esposa. Tú puedes tratarla de una manera afable, de una manera suave, de una manera cordial, de una manera amorosa. Eso es fundamental en un matrimonio. Lo mismo las mujeres ustedes deben tratar a sus esposos de manera cordial, benigna, amable. Eso glorifica al Señor. Ahora, no solamente esto aplica en la relación matrimonial, esto aplica para todas las relaciones. La relación entre los padres y los hijos. Un padre no debería estar todo el tiempo exasperando a su hijo con un lenguaje áspero, con un lenguaje crítico, diciéndole todo el tiempo lo que está haciendo mal. No, el padre debe buscar oportunidades, así como Dios Padre lo hace con nosotros sus hijos, para decirle a su hijo: hijo, te amo. Hijo, estoy orgulloso de ti. Hijo, me alegra ver lo que Dios está haciendo en tu vida. Eso no nos resta hombría, no nos resta autoridad. Por el contrario, eso refleja el carácter
de Jesús. Proverbios capítulo 15 nos da un tip clave para las relaciones interpersonales. Proverbios capítulo 15 en el versículo 1 dice: la blanda respuesta quita la ira, mas la palabra áspera hace subir el furor. La blanda respuesta, quita la ira. En otras versiones dice: la respuesta amable, la respuesta benigna, quita la ira. Es muy importante. Si usted está teniendo una situación de tensión, lo mejor que usted puede hacer es ser benigno. Porque si usted es áspero, si usted responde aspereza con aspereza, probablemente va a hacer más daño, porque eso va a incrementar el furor. ¿Se imaginan cómo sería la relación de dos personas que viven sin benignidad, sin amabilidad, sin cordialidad en absoluto? Esto sería como tomar una lija. ¿Han visto las lijas con las que lijan el estuco? Como tomar dos lijas bien ásperas y empezar a frotarlas y esperar que salga algo bueno de ahí. Tenemos que tener mucho cuidado, porque el propósito de Dios en nosotros es que podamos reflejar la benignidad, que podamos reflejar un trato afable, un trato apacible entre nosotros. Y eso lo necesitamos también dentro de la iglesia. Cuando llega una persona nueva a la congregación, ¿tú cómo la tratas? ¿La tratas como si fuera alguien totalmente desconocido para ti? Bueno, eso que lo atiendan lo sugieres. Es tarea de los sugieres estar pendiente de quién llegó y quién no. ¿O tú realmente eres consciente de que esta es tu casa también? Y que es tu responsabilidad hospedar a esa persona que nos está visitando, tratarla de manera afable, hacerle sentir como en casa. Es responsabilidad de todos, ser benignos unos con otros. Es mucho más fácil quedarme sentado en la silla y dejar que otros lo hagan a tomar iniciativa. La benignidad que estamos estudiando hoy es una benignidad activa. Activa. Nosotros debemos tomar iniciativa en poder reflejar este atributo del carácter de Dios. Vamos a mirar 2 Corintios capítulo 10. 2 Corintios capítulo 10, en el versículo 1, dice ahí la palabra: yo, Pablo, os ruego por la mansedumbre. ¿Y qué dice? Ternura. Ternura. ¿Dice ternura? Y ternura de Cristo. Yo, que estando presente ciertamente soy humilde entre vosotros, mas ausente soy osado para con vosotros. Hermanos, es importante aclarar, cuando hablamos de la benignidad, no significa debilidad de carácter. Muchas veces en el mundo dicen: no, es que ese es blandito, ese es suavecito, ese no. Pero lo que vemos aquí, de hecho, es lo opuesto a la debilidad de carácter. Una persona benigna, una persona tierna, es una persona que tiene el carácter más fuerte de todos, el carácter de Cristo. La mayor fortaleza de carácter es que usted pueda ser benigno, que usted pueda ser amable, que usted pueda ser tierno, porque Cristo lo era. Eso no nos resta masculinidad a los hombres. Por el contrario, nos suma masculinidad, porque el mayor ejemplo de masculinidad es Cristo. Y ser tiernos nos hace parecernos a Él. La ternura no quiere decir que tengamos que doblegar nuestras opiniones o tengamos que ceder siempre ante las pretensiones de los demás. No, usted puede ser amablemente o benignamente firme en su posición, pero el trato debe ser cordial. De hecho, hermanos, en 2 Timoteo capítulo 2 vemos que el apóstol Pablo instruye a Timoteo acerca de cómo tratar a aquellos que se oponen a la doctrina. Y uno pensaría que de pronto el apóstol Pablo le va a decir: mira, si está muy cansón, esa persona se está oponiendo a la doctrina, le dices hereje, te sacude los pies y chao. No le tires tus perlas a los cerdos. Pero vamos a ver que lo que Pablo le dice a Timoteo es precisamente que sea paciente, que sea benigno, que sea amable, porque a través de ese trato
Dios puede usarlo para concederle el arrepentimiento a ese que se está oponiendo a la doctrina. Segunda de Timoteo capítulo 2, verso 24 dice ahí, porque el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable para con todos, apto para enseñar, sufrido, que con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizá Dios le conceda que se arrepientan para conocer la verdad y escapen del lazo del diablo en que están cautivos a voluntad de él. Es posible, hermanos, ser benignamente claros en nuestra doctrina. Ser benigna o amablemente los que corrigen a los que se oponen. Eso no es una contradicción. Eso es algo que podemos hacer en el poder del Espíritu Santo, y a través de esa amabilidad Dios puede usarnos para que aquellos que se oponen al Evangelio se arrepientan. Saben que a veces un error en el que podemos caer como cristianos es pensar, yo no me voy a relacionar con los incrédulos para no contaminarme. Porque esos incrédulos están llenos de filosofías, están llenos de cosas contrarias a Dios. Entonces yo mejor totalmente aislado de ellos para poder vivir yo en pureza y en santidad. Pero cuando miramos la vida de Jesús, vemos a Jesús relacionarse con borrachos, con publicanos, con personas que para la sociedad eran considerados de lo peor. Pero Jesús se le acercaba a estas personas, hablaba con ellos para precisamente predicarles el Evangelio. Y Jesús hacía eso poniendo en práctica este atributo de la benignidad. ¿Recuerdan cuando le presentaron a Jesús una mujer adúltera? ¿Cómo fue el trato de Jesús hacia esa mujer? Oye, pecadora, adúltera, lejos de aquí, chao, no te quiero, yo soy cristiano, no me junto con gente como tú. ¿Así la trató Jesús? No, ¿cierto? Podemos ver a Jesús siendo amable con ella, siendo amable y siendo firme al mismo tiempo, porque le dijo, vete y no peques más. No ignoró su pecado, no lo alcahueteó, no le pasó la mano y le dijo, no, tranquila, no pasa nada. No, Jesús claramente le dijo, tú tienes que dejar tu pecado, que eso no le agrada al Señor. Claro, yo te extiendo misericordia, yo puedo defenderte de tus opositores, de los que te atacan, pero tú tienes también una responsabilidad, y es que no debes seguir practicando el pecado. Debes apartarte totalmente de eso. Hermanos, vivimos en una cultura donde hay una carencia de benignidad. Como decía nuestro hermano Yesida al principio, uno sale aquí en las calles, carrera 27, hora pico, carrera 33 o carrera 15, son como las principales, y uno puede ver la falta de benignidad que hay en nuestra sociedad. Un taxista le pega a un bus urbano y de repente se salen los dos, cada uno saca una macheta y se van a matar, porque no pueden tolerar que uno le haya pegado al otro, que el otro lo haya cerrado de pronto en el tráfico, y esa es la cultura en la que estamos. Por eso, en medio de esta generación necesitamos cristianos benignos, cristianos que puedan ser amables aún con el que le cierra en la carrera 27 en hora pico, aún con aquel que de pronto le dice que se baje del carro. Ahí es donde se pone a prueba nuestra benignidad. Ahí es donde se pone a prueba realmente qué es lo que hay en nuestro corazón. Por eso, hermanos, es un asunto que tenemos que cultivar primeramente en nuestro ser. Filipenses capítulo 4, en el versículo 8, vemos que ahí dice la palabra, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Todo lo que hacemos es el producto de lo que pensamos. Si en mi mente yo me estoy llenando de pensamientos de todo lo verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si en mi mente lo que gobierna son esos pensamientos, mis acciones van a estar acorde a eso. Pero si por el contrario, en mi mente hay amargura, en mi mente hay enojo, en mi mente hay ira, en mi mente hay impaciencia,
entonces lo que va a salir también es lo que está gobernando mi manera de pensar. Por eso aquí el apóstol Pablo les dice: enfóquense en ser benignos. No simplemente en hacer, en ser benignos. Porque si son benignos y están llenos de benignidad, entonces van a poder dar eso a otros. Entonces pregúntate a manera de aplicación en este segundo punto: ¿cómo está la benignidad en tu vida? Honestamente, del 1 al 10, ¿cómo está la benignidad en tu vida? ¿Cómo está la benignidad en tu matrimonio? Esposos que están aquí, ¿cómo está la benignidad en tu trato hacia tu esposa? ¿Cuándo fue la última vez que le dijiste a tu esposa que la amas? ¿Cuándo fue la última vez que fuiste especial con ella? ¿Cuándo fue la última vez que le dijiste un poema? El libro de Cantar de los Cantares es un poema declarado de un esposo hacia su esposa. ¿Cuándo fue la última vez que tuviste un trato especial, afable con tu esposa? ¿Es importante eso? Pregúntate también, esposa que estás acá, ¿cómo es tu trato hacia tu esposo? ¿Todo el tiempo lo estás cantaleteando? ¿Todo el tiempo estás recordándole que se casó con una santandereana? ¿O has aprendido en el poder de Dios a ser de un espíritu afable y apacible que es de grande estima delante de Dios? Preguntémonos también como iglesia, ¿cómo estamos en la benignidad nosotros? ¿Cómo nos tratamos los unos a los otros? ¿Somos realmente amables con todos o tenemos ciertas preferencias? Es que con este hermano de allá soy un poquito más amable, porque ese me cae mejor. Ese otro con el que no estoy tan de acuerdo, con ese de lejitos mejor. ¿Estamos haciendo acepción de personas dentro de la iglesia? ¿Cómo es nuestro trato hacia los demás? Tenemos que examinarnos en eso. Cuando llega alguien nuevo a la iglesia, ¿tú te preocupas por ser amable con la persona nueva? ¿O le dejas eso al pastor, no? El pastor es el que tiene que saludar, el pastor o los líderes, lo sugieres, esa es tarea de ellos. ¿O tienes sentido de pertenencia con tu congregación, con tu iglesia local, y te preocupas por lo que está pasando de manera general? Es importante eso. Los hombres que estamos acá, preguntémonos, ¿hemos caído en la falacia del macho alfa, lomo plateado, el que no muestra sus sentimientos para no verse débil nunca, el que nunca dice te amo, el que nunca reconoce sus errores porque es síntoma de debilidad? ¿Hemos caído en esa trampa? ¿O podemos, al igual que Cristo, mostrarnos en ocasiones débiles? ¿Podemos ser tiernos? ¿Podemos ser compasivos y amables con otros? Así como Cristo lo hizo. ¿Tenemos esa capacidad en nosotros? Las mujeres que están aquí también, pregúntense, ¿has permitido que la cultura santandereana sea la que te defina? ¿O has aprendido en el poder de Dios a cultivar este fruto de la benignidad? Tenemos que ser intencionales, hermanos, porque la benignidad, fruto del Espíritu, solamente la podemos tener andando en el Espíritu, teniendo comunión con nuestro Dios. De otra manera es imposible. De otra manera se convertirá en un esfuerzo vano, en un esfuerzo temporal donde tarde o temprano nos cansaremos. Pero si realmente es Dios el que está colocando en nosotros eso, vamos a poder evidenciar ese fruto. El tercer y último punto que vamos a ver en la mañana de hoy es que la benignidad es el resultado de conocer a Dios. La benignidad es el resultado de conocer a Dios. Por eso ahí en Efesios 4:32, después de decir antes sed benignos unos con otros, lo siguiente que hace el apóstol Pablo, recordarles a Dios. Dice, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. En otras palabras, el apóstol Pablo les está diciendo, el estándar es Dios. Así como Dios ha sido benigno, así como Dios ha sido misericordioso, así como Dios ha sido perdonador contigo, ahora tú debes dar de eso mismo que has recibido a los demás. Por eso la benignidad es el resultado de conocer a Dios.
Nosotros en nuestras propias fuerzas no podemos ser benignos. En nuestras propias fuerzas podemos ser lo opuesto. Podemos ser una lija bien áspera. Pero la benignidad solamente la puede producir una relación con Dios. Solamente aquel que conoce a Dios y que es consciente del trato benigno que Dios ha tenido para con nosotros, a pesar de nuestro pecado, a pesar de que merecíamos lo opuesto porque merecíamos el infierno justamente, a pesar de eso que el Señor nos haya tratado con bondad, que haga salir su sol sobre buenos y malos, contemplar esa benignidad es lo que va a hacer que nosotros podamos también practicarla hacia nuestro prójimo. Miremos lo que dice Primera de Juan capítulo 4. Primera de Juan capítulo 4, versículos del 7 al 8, dice ahí: amados, amémonos unos a otros. Ahí vemos la expresión otra vez. Porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Hermanos, la palabra en el original aquí es el amor agapao o el amor ágape. Ese amor es el que tienen los que verdaderamente han conocido al Señor. Y como decía nuestro hermano Yesida al principio, 1 Corintios 13, el amor es sufrido. Y luego, ¿qué dice? Es benigno. Es benigno. La benignidad forma parte de una expresión de amor. Por lo tanto, si usted como cristiano o como persona que dice ser cristiana no ve nada de benignidad en su vida, usted debe examinarse. Porque tal vez el amor de Dios no ha transformado tu corazón. Tal vez tú crees ser cristiano porque vienes a la iglesia. O tal vez tú crees ser cristiano porque te gustan escuchar algunos mensajes, porque de pronto te sientes más cómodo en una iglesia cristiana que en una católica. Pero si tú no ves amor, y estoy hablando de amor ágape, de ese amor que es sufrido, que es benigno, que no busca lo suyo, que no se irrita, si tú no ves eso en tu vida, es probable que tú no hayas conocido a Dios. Porque Dios es amor. Dios es amor. Esa es la evidencia realmente del nuevo nacimiento. Entonces déjame preguntarte a manera de reflexión: ¿hay alguien en la iglesia con quien te cueste ser benigno o amable? Piénsalo. ¿Hay alguien en la iglesia que tú lo ves y dices, prefiero pasarme al otro bloque de sillas? ¿O preferiría no encontrármelo? ¿O voy a esperar una oportunidad para irme y no tener que topármelo? ¿Hay alguien así en la iglesia? ¿Qué tal si lo invitas esta semana a tomar un café? ¿Qué tal si pones en práctica lo que estamos aprendiendo? ¿Qué tal si le dices a ese hermano o esa hermana con la que tal vez no has podido poner en práctica esta benignidad y le dices, bueno, ¿qué tal si salimos a almorzar juntos? ¿Qué tal si tenemos un tiempo de comunión? Quiero conocerte más. Quiero poner en práctica lo que estoy aprendiendo en la iglesia. Quiero que no simplemente se quede en la teoría. ¿Qué tal si haces eso para esta semana? ¿Qué tal si te propones invitar a alguien con el que reconoces que tal vez no tienes una relación muy cercana y empieces a ejercer este atributo de la benignidad? Pregúntate también, ¿hay personas en tu familia a las que tal vez has criticado sin misericordia porque no son cristianos, porque son impíos, porque no conocen a Dios y los has castigado todo el tiempo con el látigo de la condenación? ¿Qué tal si te acercas a ellos y les extiendes misericordia? ¿Qué tal si los invitas a tu casa? ¿Qué tal si los invitas a comer? ¿Qué tal si le hablas de la misericordia con la que Dios te alcanzó a ti, siendo igual de pecador que ellos? ¿Qué tal si haces eso esta semana? ¿Qué tal si le ponemos paticas al mensaje de hoy? ¿Qué tal si lo aplicamos? Hay personas en tu vida de pronto a quienes tú no has perdonado. Tú sabes tal vez en tu corazón que hay alguien que cuando tú lo ves se te revuelcan las entrañas y que preferirías que no estuviera aquí. ¿Hay alguien así en tu vida? ¿Hay alguien a quien tú reconoces que no has perdonado?
que te enoja, que aún así sientes amargura en tu corazón cuando lo ves? ¿Qué tal si le pides a Dios que Él te ayude a ver a esa persona de la misma manera en que Dios te vio a ti antes de que tú lo conocieras? ¿Qué tal si oras eso? Señor, yo quiero ver a esta persona de la misma manera en que tú me viste a mí siendo un vil pecador, viviendo para mi carne, viviendo viciado en las cosas de este mundo. Ayúdame a verlo con esa misma misericordia, con esa misma compasión. Hermanos, como cristianos estamos llamados a no solo ser una balsa que recoge todas las bendiciones espirituales que Dios nos ofrece. Como cristianos debemos ser un canal de bendición hacia otros. Y no estoy hablando de dinero. Un canal de bendición para que así como hemos sido perdonados, podamos perdonar. Para que así como hemos recibido misericordia, podamos ser misericordiosos. Para que así como hemos recibido benignidad de parte de Dios, podamos también ser benignos con los que nos rodean. Mateo capítulo 18 habla una exhortación muy fuerte para los cristianos, para aquellos que hemos recibido el pago de una deuda infinita, porque nosotros no tenemos excusa delante de Dios para dejar de perdonar o de ser misericordiosos con nuestro prójimo. Voy a leer Mateo capítulo 18, versículos del 23 al 35. Dice ahí: por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. Y comenzando a hacer cuentas, le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos. A este, como no pudo pagar, ordenó su señor venderle, y a su mujer e hijos y todo lo que tenía, para que se le pagase la deuda. Entonces aquel siervo postrado le suplicaba diciendo: Señor, ten paciencia conmigo, y yo te lo pagaré todo. El señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Pero saliendo aquel siervo, halló a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios. Y haciendo de él, le ahogaba diciendo: págame lo que me debes. Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba diciendo: ten paciencia conmigo, y yo te lo pagaré todo. Mas él no quiso, sino fue y le echó en la cárcel hasta que pagase la deuda. Viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho y refirieron a su señor todo lo que había pasado. Entonces, llamándole su señor, le dijo: siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo, como yo tuve misericordia de ti? Entonces su señor, enojado, le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que le debía. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis, óigase bien, de todo corazón, cada uno a su hermano sus ofensas. Hermanos, es un asunto muy serio. Si tú no has perdonado de todo corazón la ofensa que un hermano te ha hecho, tú estás en peligro de irte al infierno. Tú estás en peligro de realmente recibir la justicia de Dios. Porque si tú no puedes perdonar al que te ha hecho una deuda menor en comparación a la que tú has hecho contra Dios, tal vez es porque realmente tú no has conocido el amor de Cristo. Tú no has conocido lo que es el verdadero perdón y restauración que Cristo ofrece. Ninguna ofensa que alguien me pueda hacer a mí se compara con la ofensa que yo he hecho contra Dios. Y por lo tanto, los cristianos tenemos el poder de perdonar, incluso de perdonar lo que humanamente sería considerado imperdonable, porque así el Señor nos ha perdonado a nosotros. Hermanos, hemos recibido tanto de parte de Dios, tanta misericordia, tanta benignidad, que simplemente no podemos ignorar el llamado que Él ahora nos hace a compartir de esa misma gracia a otros, a perdonar, a extender gracia. Es el llamado de Dios. Nosotros como hijos de Dios, como receptores de su amor, estamos llamados a dar ese mismo amor a otros. Y la característica del amor de Dios es que es benigno.
Así que si tú estás aquí hoy y ves que no hay ningún deseo en tu corazón por perdonar, si tú eres alguien que dice, yo muero en la mía, a mí el que me la hace me la paga, yo no voy a tener misericordia con nadie, yo me voy a desquitar todas las que me han hecho. Si tú estás aquí en esa condición, es probable que tú vayas rumbo al infierno, que tú estés perdido. Por eso pídele a Dios. Si tú estás en esa condición, pídele a Dios con honestidad y dile, Dios, yo soy un orgulloso, yo soy una persona que tiene amargura, enojo, ira en mi corazón. Yo no quiero aplicar el mensaje que me predicaron en la iglesia, pero pídele a Dios que Él abra tus ojos. Pídele a Dios que Él te conceda ver la misericordia, el perdón, la benignidad que hay en Dios, para que así, contemplándole a Él, teniendo un encuentro con Dios, tú puedas genuinamente poner en práctica lo que estamos aprendiendo. Para que no seas simplemente un imitador, para que no salgas de aquí tratando de ser benigno en tus propias fuerzas, sino más bien para que a través de un encuentro con el Señor, tú puedas evidenciar los rasgos de una nueva criatura en Cristo Jesús. De una persona que ha sido transformada, de una persona que entiende que así como Cristo vino a morir por sus enemigos, vino a morir por los impíos, por aquellos que no habíamos hecho otra cosa más que ofenderle, de la misma manera tú ahora como cristiano vas a poder amar también a los que te ofenden, también a los que te hacen daño, también a aquellos que activamente buscan hacerte el mal. Miremos 2 Corintios capítulo 5, ya con eso terminamos. 2 Corintios capítulo 5, verso 14, dice ahí, porque el amor de Cristo, y esta es la clave, hermanos, porque el amor de Cristo nos constriñe, pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron. Y por todos murió para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Medita en el amor de Cristo. Medita seriamente en el amor de Cristo. Contémplale a Él. Recuerda lo que Él hizo en la cruz del Calvario. Recuerda los clavos. Recuerda las bofetadas que Él recibió. Recuerda la corona de espinas. Recuerda cómo se burlaron de Él los soldados romanos. Contempla el amor de Cristo y deja que eso te constriña. De tal manera que ya no vivas más para ti. De tal manera que mueras a tu egoísmo. De tal manera que dejes de pensar que lo más importante es tener una venganza del que te hizo daño. Es desquitarte de lo que te han hecho mal. Y que ahora más bien puedas vivir para aquel que murió y resucitó para salvarte. Vamos a orar. Padre, queremos darte gracias, Señor, en esta mañana porque tú nos desafías una vez más a través de tu palabra acerca de cómo debemos tratarnos los unos a los otros. Gracias porque tú nos recuerdas, Señor, que la benignidad es un atributo tuyo y que si realmente queremos vivir en este mundo reflejando que somos tus hijos, necesitamos cultivar esa benignidad, ese trato afable, ese trato cordial con el otro, aun cuando el otro me quiera hacer daño, aun cuando el otro tal vez no lo merezca, no ha hecho nada para que yo lo trate de una buena manera.